Si te gusta mi contenido, recuerda seguirme y apoyarme con un like. Personajes, animes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. El silencio que no inspira paz. Capítulo 11. El centro de la capital. Murmuró, mientras observaba los locales refinados y las multitudes de personas que se movían con prisa por las calles empedradas. La zona parecía ser un hervidero de actividad, con gente de las clases sociales más altas, mezclándose en un torbellino de colores y sonidos. Sin embargo, lo que realmente llamaba la atención era el gran número de guardias que patrullaban las calles, sus armaduras brillando bajo la luz de las velas y bombillas, sus ojos vigilantes escaneaban en la multitud en busca de cualquier señal de problemas. La presencia de tantos guardias, parecía ser una forma de recordatorio de que la seguridad era una prioridad en la capital, y de que cualquier amenaza potencial sería tratada con rapidez y firmeza. Mentira disfrazada. Después de observar el entorno durante un momento, comenzó a caminar. Sin embargo, su avance se detuvo abruptamente cuando un ruido detrás de él llamó su atención. Se dio la vuelta, y su mirada se encontró con una figura que caía desde el techo de un edificio cercano. Era Tatsumi, y su caída parecía ser el resultado de un salto deliberado más que un accidente. Su cuerpo se tensó en el aire, y aterrizó con una gracia y una agilidad que parecían ser el resultado de una gran habilidad y entrenamiento. «Maestro», exclamó alegre yendo hacia él, pero la reacción de Camus no le correspondió a la suya. ¿Sucede algo? Mira a donde tu imprudencia te ha traído. ¿Y si hubieras terminado en medio del mar? O aún peor, en un volcán, ahí terminabas, niño. Pero estoy bien, ¿no?, dijo rascándose la cabeza mientras era señalado por Camus. Camus suspiró con pesadez, comenzando a irse. Tienes razón, estás bien y es lo único que importa, pero no siempre correrás con esa suerte. Sigue pensando así, y morirás. Finalizó dejando a Tatsumi estático. Maestro, ¿hacia dónde vamos?, preguntó con curiosidad mientras miraba a su alrededor. Jamás había estado en esta parte de la capital, añadió, notando la arquitectura y los edificios que parecían ser diferentes a los que conocía. No sé, respondió Camus, un poco distraído mientras escaneaba el entorno. Buscaremos un lugar donde pasar la noche. Temprano en la mañana nos iremos. Tampoco conozco esta parte de la ciudad, confesó, lo que parecía hacer que su búsqueda de un lugar seguro fuera aún más urgente. Cerca de lo que parecía ser un prostíbulo, varios carteles se alzaban en la pared, iluminados solo por la luz de las antorchas que colgaban. Uno de los carteles mostraba la imagen de un hombre con una máscara de oro, y junto a él, el resto de Night Drive. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la recompensa por su captura era exorbitante, duplicando o triplicando la cantidad ofrecida por el resto de sus compañeros. Vaya que impacte. Se mozó el santo arrancando su imagen con disgusto y diversión. De repente, escucharon varios pasos que se acercaban hacia ellos, y al girar, se encontraron con dos guardias del imperio que se acercaban con unas sonrisas en sus rostros. Buenas noches, caballeros, saludó uno de los guardias, con falsa amabilidad. ¿Hay algún problema? ¿O solo pasan a disfrutar de las mujeres? Tatsumi se tensó instintivamente, preparando su puño por cualquier cosa que pudiera suceder. Sin embargo, Camus lo calmó tocándole el hombro. Todo bien por aquí, respondió el peli azul, acercándose al guardia. Pero sí hay un problema. Oh, ¿en serio? ¿Cuál?, preguntó el guardia. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la pregunta, Camus lo golpeó haciendo que caiga al suelo. Necesitamos su dinero. El otro guardia desenfundó su espada y se lanzó contra Camus con un grito de rabia. Sin embargo, fue detenido por el castaño, que le propinó un golpe que lo dejó igual que su compañero. Arrastraron a ambos lejos de ahí, arrojándolos desnudos a un callejón. Cuando regresaron al burdel, llevaban las ropas y armaduras de los soldados. ¿Era necesario esto?, preguntó el chico acomodándose las hombreras con cierta incomodidad. ¿No fue excesivo?
No, así pasaremos desapercibidos, además, aunque sea conformista no dormiré a la intemperie. Entonces, ¿dónde vamos a? Oiga, ¿a dónde va? Gritó alterado viendo cómo su maestro entraba al sitio de acompañantes nocturnas sin mirar atrás. ¿Estás seguro de que no quieres mis servicios? Guapo. Sugirió con voz lasciva mordiendo lentamente la oreja de Camus, quien apartó con cuidado a la mujer. Solo vine a pasar la noche, quédense con el dinero, pero déjenme descansar. Suspiró dejándose caer en la cama, y la dama se volvió a vestir saliendo del lugar, deteniéndose en el marco de la puerta. Ok, pero si cambias de opinión, con gusto te atenderé. Terminó guiñándole un ojo cerrando la puerta. En la habitación contigua, una serie de gritos y risas resonaron, siendo Tatsumi perseguido por un grupo de mujeres que parecían decididas a no dejarlo escapar. El quien escuchaba todo desde el otro lado, no pudo evitar que una ligera sonrisa se dibujara en sus labios, por eso, cerrando los ojos, dejando que el sueño lo envolviera. Ya deja de quejarte, por favor, empiezas a ser molesto. Masculló Camus mientras caminaba deprisa por la calle, y tras él su pupilo. Claro, es fácil decirlo cuando a usted no lo intentaron violar. Reprochó sintiendo un escalofrío al recordar el momento. ¿Que no se supone que los jóvenes de ahora solo piensan en sexo y mujeres? Indagó sin mirar, y Tatsumi resopló. No. O bueno, quizás. Pero el punto es que quiero que sea con alguien que ame, y no alguien que solo me valorará un momento. Dijo algo avergonzado cubriéndose el rostro. ¿Y usted? Yo. ¿No pago una dama de compañía, o fue que le dan miedo las mujeres? Comentó divertido, intentando provocar una reacción en Camus, pero nada. Mira niño, he estado con muchas mujeres, pero no me metería con una que pasó por quién sabe cuántos. Mencionó deteniéndose frente a un puesto de alimentos. Dejemos eso de lado, nos sobró algo de dinero, comamos algo. En un rincón silencioso del castillo imperial, Stylish se sumergía en el estudio de antiguos tomos, analizando y anotando sus descubrimientos sobre las Teigu en una gran pizarra. Un dibujo detallado de la armadura de Acuario ocupaba un lugar prominente en la pizarra, pero de repente, con un gesto brusco tachó el dibujo, descartando la posibilidad de que se tratara de una Teigu. Su mente volvió a enfocarse en el cuerpo de Camus, buscando alguna marca o cicatriz, similar a la que lucía Stead, pero no encontró ninguna señal distintiva en él. No es Teigu armadura, pero parece que tampoco una de sangre. ¿Qué diablos? ¿Cómo es posible que haya dos? Señorita Stead, ¿recorreremos las calles todos los días para ver si lo encontramos? Preguntó el rubio inclinando la cabeza, y Stead esbozó una leve sonrisa. ¿Te molesta seguirme? ¿O a qué se debe la preguntarán? Respondió en un tono suave, mientras sus ojos recorrían el sitio. No es molestia, señorita. Solo quiero entender nuestros planes. ¿Qué esperamos? No, ¿qué espera de ese hombre? Ella se detuvo un momento, mirando hacia la distancia. Esperamos a alguien que pueda sernos útil. Alguien con habilidades únicas. Pero, ¿y si se resiste? Si lo intenta, no me quedará más remedio que someterlo, como siempre lo hago. No será distinto esta vez. Declaró con seguridad mientras una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. Será un verdadero deleite observar cómo su sangre se desliza por la hoja de mi espada. Gran observó la expresión de su general, con incomodidad, pero optó por guardar silencio. Al girar la cabeza hacia un lado, su mirada se posó en quien tanto habían estado buscando. Señorita, mire allá. Señaló con urgencia, y la mujer siguió la dirección que le indicaba. Cuando sus ojos se encontraron con la figura, se abrieron ampliamente, brillando con una intensidad que no podía ocultar su emoción. Allí estaba él, comiendo tranquilamente bajo la sombra de un árbol, su postura relajada y natural lo hacía parecer perfecto ante sus ojos, no evitando sonreír de emoción. Cuando Camus terminó aquel pan duro, gruñó con algo de molestia, sí, no se quejaba de lo que normalmente comía, pero él esperaba algo más adecuado. Luego sus ojos se desviaron al castaño, quien comía alegremente el pan dulce y suave que su mentor le ofreció.
luego volvió a exhalar con fuerza. Tatsumi. Llamó, y el joven se volvió hacia él con atención. Si alguna vez tienes la oportunidad de escapar de todo esto, no dudes en aprovecharla. Los ojos esmeralda de Tatsumi parpadearon confundidos, como si dudara de lo que acababa de escuchar. ¿Escapar? ¿Pero por qué haría eso, maestro?, preguntó con incertidumbre. El mayor miró el cielo con tristeza y nostalgia a la vez. No espero que lo entiendas, Tatsumi, pero aún eres joven, y tienes mucho por delante. Si fuera posible, me hubiera gustado que tú, Sayo y Ieyasu hubieran tenido vidas normales, lejos de las peleas, la muerte y la sangre. Eso es lo que quiero para ti. En sus palabras, se podía sentir el peso de la experiencia y soledad, un deseo paternal de proteger, según él, lo único que le quedaba de los horrores que él mismo había vivido. Este mundo es cruel y despiadado, está lleno de personas malvadas que no dudan en aprovecharse de los demás. No puedes confiar en nadie a ciegas, y la desgracia parece acechar en cada esquina. Hay niños que se quedan sin hogar y padres, y cada día, inocentes caen víctimas de la violencia y la injusticia. Pero, a pesar de todo, este mundo también es hermoso. Anoche te mostré algo que muchos pasan por alto, algo que se oculta a plena vista. Y alrededor del mundo, existen maravillas que valen la pena ver, cosas que nos recuerdan por qué vale la pena vivir. Cuando estás acompañado de las personas adecuadas, aquellas que te apoyan y te hacen sentir vivo, el mundo se vuelve un lugar más soportable, incluso hermoso. Es en esos momentos que sientes que todo tu sufrimiento vale la pena. Yo, no sé qué decir, maestro. Pero si salgo con vida, me gustaría volver a la aldea, acompañado de usted y mis amigos, y formar una familia. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, su mirada se desvió hacia las personas que tenían enfrente, y sus palabras se convirtieron en susurros incoherentes. Su voz se apagó, y su rostro se quedó congelado en una expresión de sorpresa y miedo. Camus notó el cambio en el joven de inmediato, y su ceño se frunció con extrañeza. ¿Qué ocurre, niño?, preguntó, pero Tatsumi no respondió. En su lugar, extendió su mano temblorosa y señaló hacia adelante. El mayor siguió la dirección de la señal, y su rostro calmado se tensó de repente. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y una sola frase escapó de sus labios. No puede ser. Ambos abandonaron su postura relajada y se pusieron en guardia, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad. Camus adoptó una frialdad y firmeza absolutas en su rostro. Tatsumi, por otro lado, mostró una seriedad mezclada con nerviosismo, y en sus ojos brillaba el poder concedido por el entrenamiento. Mientras tanto, los labios de Stead se curvaron en una sonrisa confiada, lo que aumentó aún más la tensión que crecía entre ellos. La atmósfera se volvió opresiva, como si el destino mismo estuviera pendiente de un hilo. De repente, Tatsumi escuchó la voz de Camus en su mente, mirándolo de reojo con una intensidad que parecía atravesarlo. Vete, Tatsumi. Vete ahora. Pero Tatsumi se negó a abandonar a su maestro. ¿Qué? De ninguna manera lo dejaré solo. Me quedaré a pelear con usted. Espetó apretando sus puños. No tengo tiempo para discutir contigo ahora. No llevas tu arma, y solo me estorbarías, niño. Además, su mirada azulada analizó rápidamente el entorno, observando a las muchas personas que se habían congregado cerca de ellos. Si peleamos aquí, mucha gente morirá. Concluyó con gravedad que Tatsumi no podía ignorar. Qué grata sorpresa volver a encontrarlo, joven Camus. La voz de la mujer se deslizó por el aire como una melodía helada, envolviendo al santo con una suavidad engañosa. Lo noto tenso, ¿acaso hay algo en lo que podamos ayudar?, preguntó con una amabilidad tan pura que resultaba inquietante, como si sus palabras no ocultaran nada, y sin embargo, lo ocultaran todo. Había algo en ella que desconcertaba. Era casi imposible de concebir cuán hábil podía ser para esconder su verdadera naturaleza, esa esencia letal que latía tras sus ojos gélidos como el acero. Camus apartó la mirada, incómodo. Su instinto de guerrero, afinado por años de combate, no le fallaba. Esa mujer no era lo que aparentaba.
Entonces, sus ojos se cruzaron con los del joven de cabello dorado a su lado. Lo reconoció al instante. Ran le sostuvo la mirada y le dedicó una sonrisa, tranquila, inocente, casi afable. Como si nada extraordinario estuviese ocurriendo. También es un placer volver a verla, señorita Stead. Respondió con la misma cortesía gélida que solía envolverlo, haciendo una reverencia pulida, impecable, como dictaba el protocolo. Su voz era tan serena como su temple, y sin embargo, cargada de un leve resguardo. Todo está en orden. Solo estamos de paso. Oh, ya veo, musitó ella, ladeando apenas el rostro, con esa cadencia suya tan peligrosamente encantadora. Pero tal vez, sea usted quien pueda ayudarme. Añadió con una risita tenue, casi juguetona. Camus alzó la mirada, ligeramente intrigado. Había algo en ese tono que no concordaba con la supuesta inocencia de sus palabras. ¿Ayudarla? ¿Yo? ¿Qué podría ofrecerle un completo desconocido a la general más fuerte del imperio? La sonrisa de Stead se amplió sutilmente, pero perdió todo rastro de cordialidad. Era una línea delgada, elegante y cortante como una cuchilla de hielo. Estoy buscando a alguien. ¿A alguien? Repitió él, ahora en guardia. Sí, sus ojos brillaron con una intensidad contenida y felina. A usted, caballero. Al asesino dorado. El aire pareció estancarse por un segundo. Ni el viento se atrevió a moverse. Camus no dijo una palabra, pero su postura se tensó apenas. Lo suficiente para entender que había comprendido la gravedad detrás de aquellas palabras. Me lo llevaré a él. Rugió Tatsumi antes de que un destello supersónico rasgara el aire. En un abrir y cerrar de ojos, el joven se abalanzó sobre Ran como un proyectil, embistiéndolo con fuerza brutal. El impacto fue tan repentino que el rubio apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado a gran velocidad lejos del lugar, dejando tras de sí una estela de polvo y confusión. El estruendo sacudió el silencio de la plaza, donde los ciudadanos observaban en un desconcertante silencio, atrapados entre el asombro y el miedo. Solo Stead permaneció impasible. El chico es veloz, lo admito. Comentó con frialdad, sin siquiera voltear la vista hacia donde su camarada había desaparecido. La indiferencia brillaba en su tono, como si aquel ataque no tuviera mayor relevancia. Camus dio un paso adelante. Sus ojos destrellaban con sospecha, y su cosmos se agitaba como una tormenta contenida. Alzó ambas manos con elegancia, y en un instante, una cúpula de hielo puro brotó a su alrededor, rodeándolos por completo. El aire dentro se tornó gélido y pesado, aislando a ambos del mundo exterior. ¿Cómo supiste que era yo? Contesta. Stead sostuvo su mirada con calma, con esa seguridad tan propia de los depredadores. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, más analítica que burlona. Por tu reacción, dijo en tono suave, casi como si conversara en un salón de té. Puedo deducir que no esperabas que nos reencontráramos. ¿Me equivoco? La tensión en su cuerpo hablaba más que sus palabras. No, no tan pronto. Admitió finalmente. Luego, un leve crujido de escarcha acompañó su siguiente gesto. Su mano izquierda comenzaba a desprender fragmentos de hielo que danzaban en el aire, girando con lentitud amenazante. Entonces dime, ¿qué es lo que buscas, Stead? El frío se apretaba en el ambiente como una garra invisible, y por primera vez, el silencio entre ellos se volvió verdaderamente peligroso. Stead agitó su cabello con un movimiento despreocupado, dejando que los mechones danzaran con gracia sobre sus hombros. Su rostro, inmóvil y sereno, no mostraba el menor indicio de temor. Creo haberlo dejado claro desde el principio. Murmuró, y su aliento se condensó en una pequeña nube que flotó brevemente entre ellos antes de desvanecerse. El frío le lamía la piel, pero no parecía afectarla en lo más mínimo. Su voz, por el contrario, era un susurro sedoso, como un ronroneo en medio de una guerra silenciosa. ¿Vas a seguir con esa actitud? ¿De verdad deseas enfrentarte a mí, y perder miserablemente? Camus la miró con desdén, y la sombra de aquella humillación regresó a él. ¿Eso es todo lo que tienes? Replicó con calma, flexionando los dedos mientras el cosmos helado comenzaba a envolverle.
No obedezco órdenes, y mucho menos las de alguien como tú. Mira, tus manos están manchadas con sangre inocente. Sigues a un sistema podrido desde sus raíces, y eso, Esdeath, es despreciable. Ella soltó un suspiro, más de aburrimiento que de enojo, como si ya hubiera anticipado exactamente esa respuesta. Creí que los hombres eran más fáciles de convencer. Respondió de manera irónica alzando una ceja mientras una sonrisa de satisfacción torcida se dibujaba en sus labios. Tu desobediencia será tu condena. ¿Y qué si obedezco al ministro y al emperador? Prosiguió. Mientras me ofrezcan guerra, mientras pueda derramar sangre en nombre del caos, yo estaré satisfecha. Pero tú, sus ojos brillaron con un matiz peligroso. Tú me interesas de otro modo. Vendrás conmigo, por voluntad propia, o por la fuerza. Sin más preámbulos, desenfundó su espada con un destello plateado, apuntando directamente al corazón de su adversario. Pero Camus ya no estaba allí. En el mismo instante en que su hoja cortó el aire, un vendaval helado barrió el campo contenido dentro de la cúpula. Esdeath apenas giró el rostro cuando sintió la presencia detrás de ella, tan silenciosa como las hojas al caer. Camus estaba a su espalda, su brazo alzado como una espada, dirigido al cuello de la general, a un solo movimiento de ejecutar su ataque. No había ruido. Solo el susurro del frío, y la tensión de los depredadores a punto de desatar el caos. «Muere», susurró el santo de Acuario. En un instante, su brazo se desplazó con la velocidad de una lanza, dirigido directamente al cuello de Esdeath. Pero justo antes del impacto, una delgada pero firme placa de hielo emergió entre ellos, desviando el golpe fatal y ganando los segundos que ella necesitaba. Aprovechando la mínima apertura, la general retrocedió con agilidad y apoyó ambas manos sobre el suelo helado. Un crujido seco resonó como una advertencia, antes de que innumerables picos de hielo emergieran con violencia desde el suelo, como lanzas cristalinas buscando perforar a su enemigo. Camus, sin perder la compostura, se deslizó entre ellos con movimientos gráciles, fluyendo entre los filos como una sombra. Mientras esquivaba, sus ojos se fijaban con precisión en su oponente, acortando la distancia entre ambos con cada segundo que pasaba. ¡Fuerza de diamante! Exclamó con fuerza, liberando una ráfaga de energía gélida que estalló en un haz de luz brillante. El ataque recorrió el espacio cerrado con velocidad, congelando el mismo aire a su paso. La temperatura descendió de golpe, haciendo que incluso el aliento pareciera cristalizarse en el ambiente. El ataque destruyó los obstáculos a su paso. Esdeath apenas tuvo tiempo de entrecerrar los ojos antes de que Camus se lanzara hacia ella, envuelto en su cosmos dorado con intención de asestar un golpe decisivo. Pero entonces, el terreno bajo sus pies se alzó sin aviso. Una columna de hielo irrumpió violentamente desde el suelo, golpeando al santo con fuerza y lanzándolo hacia lo alto, como una catapulta. El impacto fue tan potente que rompió la cúpula helada que los contenía, haciendo estallar en pedazos el domo de hielo que hasta entonces había sellado su enfrentamiento. Fragmentos brillantes llovieron alrededor del sitio, y el aire contenido se liberó, congelando las estructuras cercanas, mientras los espectadores salían corriendo. Aquella explosión gélida fue vista desde el castillo y el cielo. «Maestro», gritó Tatsumi desde el cielo. Su voz quebrada rugió en el viento, mientras combatía a gran velocidad en el aire. A lo lejos, la imponente columna de hielo se elevaba como una lanza que desgarraba el cielo. El joven rubio apenas desvió la mirada hacia ella cuando volvió a concentrarse en su oponente. Aquella explosión congelante lo hizo distraerse. «No perderé más tiempo contigo», bramó Tatsumi con decisión, lanzándose hacia él con furia renovada. Se aferró con fuerza a las alas del enemigo, que comenzaron a cubrirse lentamente con una escarcha blanca, las puntas endureciéndose por el avance del frío. «Oye, idiota. ¿Qué demonios crees que haces?», espetó Ran, con el rostro desencajado por la alama. Con desesperación, comenzó a golpear una y otra vez al discípulo de Camus, que se aferraba como un peso imposible de quitar. Pero no cedía. Su mirada ardía con determinación mientras el hielo se extendía sin pausa. Las alas empezaron a temblar, y sus mecanismos fallaban bajo la congelación.
Maldito. Si sigues así, moriremos los dos. Gritó Ran, al borde del pánico. Con un último recurso, las plumas de sus alas se afilaron como cuchillas, convirtiéndose en filos cortantes. Tatsumi soltó un gemido ahogado cuando sus manos comenzaron a sangrar por los cortes, obligándolo a soltar las alas. Pero no pensaba rendirse. En un movimiento veloz, se aferró al torso de Ran, envolviéndolo en un abrazo forzado. El rubio apenas tuvo tiempo de comprender la acción cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su piel, su armadura y ropa comenzaban a congelarse. ¡Ja! Rugieron, impulsados por el instinto de supervivencia. Con un grito de furia giró en el aire con brusquedad, lanzándose en espirales descontroladas. El viento cortaba, y la fuerza centrífuga crecía con cada vuelta. Poco a poco, el agarre de Tatsumi comenzó a debilitarse, sus brazos temblaban, hasta que finalmente, sus dedos resbalaron. El joven cayó al vacío. Ran se detuvo en el aire, jadeando, sintiendo aún el hielo mordiendo de la piel. Pero sus ojos no se apartaban de la silueta que descendía como una sombra, sin freno, ni salvación aparente. ¿Otra Teigu de hielo? Esdeat alzó la vista al cielo, buscando con la mirada a Camus. Había pasado ya un buen rato desde que ascendió, y el silencio del firmamento comenzaba a inquietarla. Bajó la mirada brevemente, sospechando la posibilidad de que hubiera escapado. Sin embargo, una sombra se proyectó repentinamente sobre ella, y sus ojos se abrieron de golpe mirando hacia arriba. No tuvo tiempo de reaccionar. Un dolor brutal estalló en su mejilla, cuando el puño del santo descendió como un rayo y se incrustó violentamente en su rostro. El impacto fue seco, crudo, tan devastador que el suelo bajo sus pies se desquebrajó en mil pedazos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se cruzaban. Los ojos de Camus, imperturbables, irradiaban una fuerza inquebrantable, frialdad total sellada en la serenidad de su expresión. Los de Esdeat, en cambio, reflejaban un torbellino de emociones: sorpresa, dolor, y una satisfacción intensa y desconcertante. A pesar del golpe, y con el puño de su oponente aún marcando en su rostro, una sonrisa se dibujó en sus labios ensangrentados. «Ja, pequeño bastardo», musitó con una risa contenida, como si en lo más profundo, hubiese encontrado justo lo que deseaba. Su espada se movió a una velocidad mayor a la de Tatsumi, abriéndose paso hasta incrustarse con precisión quirúrgica en el hombro del caballero. Un instante después, la sangre comenzó a brotar en un torrente vivo, tiñendo el aire con su olor metálico. Ambos retrocedieron, manteniendo una distancia prudente, estudiándose mutuamente con ojos encendidos por la intensidad del combate. El silencio que los envolvió era denso, y cargado de tensión. Esdeat, con una media sonrisa retorcida, probó el sabor de su propia sangre en los labios antes de escupirla al suelo. Luego, con una lentitud casi de un ritual, acercó la hoja de su espada a su boca. Su lengua recorrió el filo ensangrentado con una mezcla de provocación y deleite, saboreando la esencia de su adversario impregnada en el acero, como si saboreara la victoria que aún estaba por definirse. Camus observó con serenidad, aunque sin bajar la guardia. La actitud de aquella mujer, tan retorcida y fascinada, no dejaba de parecerle desconcertante. Pero él no tenía intención de prolongar el combate, y mucho menos de retroceder otra vez. Respiró profundamente, y exhaló con calma. En ese instante, una aura dorada comenzó a envolver su cuerpo, palpitando con energía cada vez más intensa. El viento, hasta entonces discreto, empezó a cobrar fuerza, como si respondiera a su llamado. Esdeat lo percibió al instante. Algo en el ambiente había cambiado. El clima, que minutos antes era estable, comenzó a tornarse salvaje e impredecible ante la sola presencia de ese hombre. La brisa se transformó en una ventisca voraz, que pronto se arremolinó alrededor de Camus en forma de un tornado colosal. El frío que emanaba de él era antinatural, abrasador en su helada pureza, superando con creces el calor del sol a mediodía. El cabello de ambos danzaba violentamente con el viento desatado. La boina de la general fue arrancada de su cabeza, perdiéndose en la distancia como una hoja arrastrada por la tormenta.
La visibilidad disminuía a cada segundo, y Sdeath se vio obligada a cubrirse el rostro, protegida apenas de la tormenta glacial que amenazaba con desgarrarlo todo. Entonces, Camus alzó los brazos, separando las piernas en una postura final, propia de los santos de Acuario. ¡Ejecución de Aurora! El tiempo se detuvo. El espacio, las personas, los objetos, todo quedó inmóvil, atrapado en un instante eterno. Era como si el mundo hubiera sido sellado en un cristal, incapaz de avanzar, de retroceder. Ni un suspiro, ni un parpadeo, ni el más leve murmullo podía escapar de aquella prisión estática. Y en medio de ese silencio absoluto, solo una figura se movía con libertad. Sdeath. Ajena a las leyes que ataban al resto, caminaba entre los cuerpos y escombros congelados como una diosa en su dominio, la única dueña de aquel fragmento de realidad donde el tiempo ya no tenía significado. Sus pasos la llevaron hasta donde yacía Camus, detenido en el tiempo, tan frágil e indefenso como un niño dormido al borde de una pesadilla. Lo tenía ahí, completamente a su merced. Con un movimiento sutil, casi perezoso, deslizó el filo de su espada por su mejilla. No era un corte profundo, solo una caricia afilada que dejaba un rastro carmesí, como una firma delicada sobre un lienzo inmóvil. Lo contempló en silencio, como si el mundo entero se redujera a él. Guardó su espada, no porque no pensara usarla, sino porque no la necesitaba. Sus ojos recorrieron su rostro con una devoción enfermiza, el trazo de su cuello, el contorno del mentón, la forma serena y dormida de sus párpados. Se detuvo en aquellas cejas dobles, tan curiosas, tan suyas. Cosas pequeñas que pasaban desapercibidas, pero no para ella. No para alguien que ve con deseo y poder. Entonces, con ambas manos rodeó su cuello. No era un gesto de ternura. Sus dedos se posaron con una presión justa, cruel, y sugerente. El impulso de apretar estaba ahí, latente. Podía acabarlo en un suspiro. Pero no lo hizo. Solo lo atrajo hacia ella, como si su rostro fuera un secreto que necesitaba descubrir con los labios. Y en un gesto que no pedía permiso, que no ofrecía consuelo, sus bocas se encontraron. Un beso robado, forzado, como un pacto sellado en el abismo. Él no podía responder. Y ella no necesitaba que lo hiciera. Porque en ese instante, solo existía él, ella, el silencio, y nada. Un gemido quebrado escapó de su boca. Se encontraba en el fondo de un cráter tallado en la tierra como una cicatriz ardiente. El impacto de su caída lo había dejado allí, envuelto en polvo y sangre. Su visión era un remolino de formas y luces borrosas. Su cuerpo pesaba como plomo, dolía con intensidad, como si hubiera sido aplastado, pero seguía vivo. Poco a poco, la niebla de sus ojos se disipó, y fue entonces cuando lo vio, su mano, envuelta en un resplandor dorado. No solo la mano, todo su cuerpo estaba cubierto por la sagrada armadura de Acuario. La reconoció al instante. Era la armadura de su maestro. La armadura, como si reconociera que su labor había terminado, brilló con una luz intensa, cegadora. Cada fragmento dorado comenzó a separarse de él, elevándose lentamente, como si fuera guiada por una voluntad más grande. Y así, ante sus ojos atónitos, regresó a su forma original, la constelación muda, la promesa eterna de la devoción divina. Miró en dirección del castillo, donde su maestro libró una batalla. El sol se ocultaba, seguro que Camus había ganado, pero porque su armadura estaba protegiéndolo a él, y no a su dueño. Fin capítulo 11.